Bienvenidos a Operación Selección, un programa muy especial con todos los partidos de México en sus 13 participaciones de Copa del Mundo. La federación se fundó en el 22, la selección se formó en el 23 y aceptó la invitación para participar en el primer Mundial de Uruguay en 1930. Eran los primeros días de junio de 1930 y un grupo de 17 futbolistas junto con su entrenador, el español Juan Luque de Serrallonga, salieron del Distrito Federal rumbo a Montevideo, Uruguay, con el objetivo de representar a México tras la invitación recibida para participar en la primera Copa del Mundo de fútbol, con una travesía de casi un mes en barco, recorriendo 13.671 kilómetros. Del DF viajaron a Veracruz, de ahí a La Habana, de La Habana a Nueva York, de Nueva York a Río de Janeiro y de Río a Montevideo. El viaje se convirtió en el primer enemigo a vencer, ocasionando problemas físicos. Pues durante esos 27 días entrenábamos con gimnasia, algo de peloteo de cabeza a bordo de la embarcación. Así, el equipo llegó a Uruguay el 9 de julio, el día del primer sorteo mundialista, para enterarse que tendrían el honor de disputar con Francia el juego inaugural en las Copas del Mundo. El domingo 13 de julio de 1930 era la fecha marcada por la historia. México y Francia se presentaban en el Estadio de Pocitos ante 5,000 espectadores. Antes de salir a la cancha, la arenga del técnico Luque de Serrallonga fue desde la Virgen de Guadalupe hasta la Batalla de Puebla contra los franceses. Emocionados, así saludaron al público, y un mexicano tendría el honor de hacer rodar el balón en la historia de los mundiales. Después, solo los franceses aparecieron en el campo. Al minuto 19, Lucien Laurent marcó el primer gol en la historia. Al final, el marcador fue de 4-1. El gol mexicano fue de Juan el Trompito Carreño al minuto 70, el primer anotador mundialista de nuestro país. A pesar de los nervios y el resultado, la actuación del equipo no fue calificada como un desastre. Había varios aficionados mexicanos y uruguayos que llegaron a la concentración de nosotros y nos daban ánimos y nos decían que el fútbol de nosotros había gustado. Así fue, hace 80 años, el primer partido de México en los mundiales. Tras la derrota en la inauguración ante Francia, se registran también las primeras polémicas en torno a la selección nacional. La prensa en México señalaba que el gran olvidado de la selección era el volante del América Luis Cerrilla, de quien se escribía le hacía falta al equipo en el Mundial. Se publicó que había sido excluido por los seleccionadores en aras de pasiones personales. Mientras en Montevideo, el técnico nacional Juan Luque de Serrallonga responsabilizó al portero Óscar Bonfiglio del fracaso ante los franceses y decidió quitarle la titularidad para darle la oportunidad a Isidoro Sota para el segundo partido disputado contra Chile el 16 de julio de 1930 en el Parque Central. Serrallonga no contaba con una actuación controvertida del árbitro belga Henri Christophe, quien al minuto 12 no vio una mano clara en la jugada que provocó el primer gol de Chile, y hoy la FIFA acredita a Guillermo Zubiabre, aunque los diarios de la época se lo dieron a Carlos Vidal. En el segundo tiempo, un mexicano volvería a escribir historia en los mundiales como el anotador del primer autogol. Fue Manuel El Chaquetas Rosas, quien desvió con la cabeza un disparo. Era el segundo de los andinos. Al final, Chile se impuso 3-0. Así, México, a pesar de faltarle un partido, quedaba eliminado de la primera Copa del Mundo. 19 de julio de 1930. México, ya sin esperanza de avanzar a la segunda ronda del Mundial, se despedía del certamen enfrentando a Argentina. En 9 minutos, los sudamericanos hicieron 3 goles. Era un concierto de disparos a la portería mexicana que volvió a ser defendida por Óscar Bonfiglio, a pesar de una relación deteriorada con el técnico nacional. Un balón alto que me llegaba a mí me tapó el sol un poco, y entonces él por única contestación me dijo: pues te voy a arreglar un partido de noche a ver si la luna también te estorba. Sin embargo, el equipo mexicano tuvo gallardía y al minuto 42
42 tras una mano en el área argentina, se decretó el primer penal en la historia de los mundiales. Manuel "el Chaquetas" Rosas tuvo el honor de cobrar por primera vez desde los 11 pasos y anotar. Argentina respondió con 2 goles más, pero México volvió a poner emoción reaccionando de la misma forma. Rosas anotó otra vez y Roberto Gallón puso el marcador 5-3 en favor de Argentina. Pero Stabile, goleador del campeonato, hizo el 6-3 definitivo. El juego terminó siendo emocionante y considerado uno de los mejores en el campeonato. Así, México terminó su participación en el primer mundial sin victorias y sin puntos, pero con mucha dignidad. Después de la aventura de Uruguay, México fue eliminado por Estados Unidos en Roma 34. Para Francia 38, la Federación Nacional, que estaba por encima de la Federación Mexicana, no dio el permiso, y no es cierto que México haya apoyado a Argentina para boicotear el Mundial. Todo se reanuda para 1950, donde México disputa la eliminatoria y sus partidos de preparación en casa. Esto tuvo sus consecuencias. Era junio de 1950. La prensa auguraba una inminente desaparición de un ritmo llamado mambo y también un rotundo fracaso para la selección nacional en el mundial a disputarse en Brasil, sin fútbol y sin condición física. En los días previos al viaje mundialista, se reveló que 16 de los 22 seleccionados estaban anémicos. ¿No crees que todos estábamos económicamente bien? No, apenas comenzábamos a sacar algo. Aún así, el presidente Miguel Alemán abanderó al equipo que viajó a Brasil y decidió regalarles una jugosa cantidad de $7 extras en los viáticos de cada jugador para motivarlos. La selección viajó a tierras mundialistas el 16 de junio y de inmediato se topó con un gran problema. No había canchas para entrenar, por lo que se paseaban mucho y cuando se podía, trabajaban un poco. El sorteo nuevamente le otorgaba un doble honor a México: abrir por segunda ocasión la actividad en un mundial y además inaugurar el estadio Maracaná, el más grande e impactante del orbe en aquella época. La mala noticia era que el partido sería contra el anfitrión, Brasil. El día fue el 24 de junio de 1950. La cancha se engalanaba con un desfile militar, mientras que en la tribuna una estruendosa pirotecnia nunca antes vista dejaba perplejos a todos. Había críticas para Brasil y elogios para los nuestros, que durante 30 minutos neutralizaron a los candidatos al título hasta que cayó el gol de venir. Así se fueron al descanso, pero en el segundo tiempo, repentinamente México se vino abajo. Jair hizo el segundo al 65, Baltasar el tercero al 71, y otra vez Ademir volvía a vencer a Carvajal para el 4-0 definitivo al minuto 79. No había misterio, la anemia de los seleccionados mexicanos había pasado factura. Derrotado por el entonces mejor equipo del mundo y goleado por la anemia. Tras la goleada en el partido inaugural ante los dueños de casa, se esperaba una mejor actuación de la selección mexicana en su segundo partido ante Yugoslavia, tras haber superado los nervios del debut. El juego fue en Porto Alegre el 28 de junio y las esperanzas se diluyeron rápidamente. Yugoslavia arrolló literalmente a México, metiéndole 4 goles. No tenemos preparador físico. Los europeos siempre se han distinguido por la preparación física que ellos tienen. En el último minuto, México encontró un gol de consuelo anotado por Héctor Ortiz vía penal. 4-1 el marcador final, pero lo peor estaba por venir. Tras la actuación desastrosa, la selección nacional comenzó a ser el blanco de críticas y sobre todo, rumores. Se especuló que había pocos entrenamientos amparados en la falta de canchas, pero sobre todo, mucha indisciplina. El profesor Uriarte, masajista del equipo, reveló que debía atender crudas en vez de lesiones. En aquellos años, ese tipo de indisciplinas eran hasta cierto punto comunes. La federación pedía informes. El más castigado sería Gregorio Gómez del Guadalajara, suspendido medio año tras el Mundial. Con 2 derrotas a cuestas y el escándalo por supuestas indisciplinas, la selección mexicana debía cerrar su participación en la Copa del Mundo el 2 de julio en Porto Alegre enfrentando a Suiza. Ese día, los problemas iniciaron antes del juego. Los uniformes de ambas selecciones eran prácticamente iguales. México ganó el volado para usar la indumentaria oficial,
Pero alguien decidió que como un gesto de caballerosidad mexicana se cedía a Suiza tal honor. Yo creo que ahí demostramos un poquito de temor, ¿verdad? Que aparentando ser muy caballerosos. El problema fue que la selección solo llevaba un uniforme, por lo que se tuvo que conseguir urgentemente otro. Ahí andábamos de limosneros y nos prestaran. Un equipo de Porto Alegre que ahí se jugó ese partido, que jugó el preliminar, les prestaron las camisetas sudadas. Así, México volvía a hacer historia dentro de los mundiales. Ha sido la única selección que ha jugado un partido sin la vestimenta nacional, utilizando ese día el uniforme del gremio de Porto Alegre. Desde ahí, ya íbamos perdiendo. Al minuto 10, René Baber y al 37, Gian Tamini pusieron adelante a los suizos 2-0. México luchó y no fue hasta el minuto 89 que encontró el gol de la honra anotado por el gran Horacio Casarín. Así terminó la participación de la selección nacional en el segundo mundial para el fútbol mexicano, entre goleadas, escándalos y con la amargura de no poder representar dignamente a México, sobre todo en aquel partido contra Suiza. La historia se pone cada vez más interesante, no se vayan, regresamos. Para el Mundial de Suiza 54 no hubo medios para preparar a la selección fuera del país. Incluso la devaluación del 12.50 famoso fue el 21 de abril y se dudó mandar a la delegación mexicana a Suiza. El 3 de junio de 1954, un gran número de personas llegaron al aeropuerto de la capital. Era para despedir a la selección mexicana de fútbol, que ese día emprendía el viaje a Suiza, sede de la quinta Copa del Mundo. Era un hecho histórico, ya que por primera vez la selección nacional disputaría un mundial en el viejo continente. El equipo se instaló en Nyon, en un lugar de plácida apariencia, pero que no resultó ser ideal para una concentración previa a una Copa del Mundo. El sorteo no había favorecido a México. Nuevamente la presentación debía ser ante Brasil, que como siempre era el candidato para ganar el título, con una diferencia abismal dentro y fuera de la cancha entre ellos y nuestra selección. En primer lugar, se redujo el grupo de 22 jugadores a 18 por problemas económicos. Por si fuera poco, México sufrió una baja fundamental para el primer juego, la de Antonio Carvajal por lesión. Salvador Mota tomó su lugar en la portería. La cita fue el 16 de junio en Ginebra y así se vivió el partido. Por lo visto desde el comienzo se ve la neta superioridad de Brasil sobre su contrincante. Avanza Brasil y gol de Brasil. Segundo gol de Brasil mediante un tiro libre de penal. Aquí está el terrible Curiño que avanza, driblea, 1, 2, 3, tira, gol de Brasil. Brasil 5, México 5. Sin embargo, el técnico nacional declaraba que la derrota no había afectado en la moral del equipo para enfrentar a Francia en el segundo partido. Los himnos se entonaron en aquella tarde del 19 de junio de 1954 en Ginebra. El juego comenzó muy peleado. México ya no era tan débil como se esperaba. Sin embargo, Jean Vincent al minuto 19, con este disparo, venció a la Tota Carvajal. Y al minuto 4 del segundo tiempo, Raúl Cárdenas intentó tapar este pase, pero terminó haciendo un autogol que parecía escribir una derrota como siempre. Francia 2, México 0. Todavía me acuerdo que me dijo, ¿lo hubieras tapado? Pero la historia sería diferente. El marcador no tocó el ánimo, sino el orgullo de los mexicanos. Nos sentíamos de igual a igual y en algunas ocasiones superior a los franceses. Entonces eso nos animó. Al minuto 54 se entró Tomás Balcaza. El Chepe Naranjo tocó para José Luis Lamadrid y el ingeniero no perdonó. Gol de México, gol histórico y de resurrección. Ahí fue cuando registré de haber anotado el primer gol de un mexicano jugando en Europa. Al minuto 85 Tomás Balcázar le pegó con rencor a la pelota para empatar y poner a soñar a todo un país. Pero el destino estaba marcado. A 2 minutos del final, Vincent disparó en el área. El Chicho López se arrojó para tapar el balón, pero este le alcanza a golpear en el brazo. Raymond Copa cobró perfecto. Así, México volvía a perder y quedaba eliminado del Mundial. Al final, las caras lo decían todo. Se había jugado como nunca, pero se había perdido como siempre. Y se volvía a casa solo con el consuelo de haber comenzado a cambiar la imagen del fútbol mexicano.
el Mundial de Suecia 58, por primera vez hay una gira de preparación. 2 encuentros en Canadá y 2 en Portugal, antes de llegar a Suecia. Era 1958. La selección mexicana iniciaba su transformación de cara al Mundial de Suecia. Por iniciativa de Guillermo Cañedo, el viejo uniforme en guinda y negro quedaba relegado. La selección vestiría por primera vez en las Copas del Mundo con los colores de la bandera nacional. Además, por fin había un proyecto serio en la preparación rumbo a Suecia 58 que incluía una gira en Portugal. Y Antonio López Herranz, técnico en Suiza 54, se mantenía en el equipo para aportar su experiencia a un joven estratega, Ignacio Treyes. Don Antonio se repuso un poco de los males que lo aquejaban y fue así que se me pidió que se agregara a la selección como una especie de asesor, dado que él conocía Europa de origen español y yo era mi primer salida del país, naturalmente era yo un novato. Quizá por ello, la prensa en México vivía un optimismo nunca antes visto para el debut mundialista, sin importar que se debía enfrentar al país anfitrión. El inicio de la 6ª Copa del Mundo fue el 8 de junio de 1958 en Estocolmo. El rey de Suecia inauguró el campeonato y después se encontró con el ingenio de Antonio Carvajal. Así fue relatado ese partido en 1958. Todo listo para que se inicie el encuentro. Los jugadores mexicanos empiezan a calentar los músculos. Carvajal, portero mexicano, no está bailando un cha-cha-cha, simplemente está calentando los músculos. El Ratón Macías, el popular peleador mexicano, está dirigiendo ahora la porra mexicana. La broma parecía tener resultado, pues México inició de forma extraordinaria y no hubo más. En adelante, Suecia fue amo y señor. Agne Simonsson aprovechó este descuido en la defensa para hacer el 1-0. Al 52, Jorge Romo cometió este penal que cobró Nils Lidholm, batiendo a Carvajal. Y al 64, nuevamente Simonsson marcaba el 3-0. La crítica fue muy dura con el equipo. El nuevo tricolor seguía siendo comparsa en las Copas del Mundo. Sin embargo, esa historia en poco tiempo habría de cambiar. Tras la derrota en el debut contra los anfitriones, la concentración de la selección nacional se había convertido en un hospital. Había 5 lesionados para enfrentar a Gales en el segundo partido. Equipo que lanzaba una amenaza a México. Iban a ganar y por goleada. En el estadio Solna Rasunda de Estocolmo. La goleada solo quedó en palabras. Un cabezazo de Carlos González que pegó en el poste hizo temblar a los europeos. Sin embargo, ellos se pusieron al frente con un gol de Ivor Alchurch al minuto 32. Pero el tricolor nunca bajó los brazos, lo que sirvió para echarse a la bolsa a los 25,000 espectadores en el estadio. Porque veían que México le ponía mucho entusiasmo, mucho corazón. Aún así, el marcador seguía favoreciendo a Gales y el partido se terminaba, hasta que vino una jugada milagrosa, esperada por México durante 28 años. Enrique Selman mandó el centro, tuve la suerte de ver cabecear y meter ese gol. Era el primer empate y el primer punto de México en las Copas del Mundo. Historia y hazaña de nuestra selección. Acostumbrados a que no ganábamos, siempre perdíamos, conquistar un punto en la Copa del Mundo, pues en aquella ocasión nos pareció fabuloso, ¿no? Ese partido ha quedado guardado en la historia de nuestro fútbol, como el día en el que México ganó el primer punto y dejó de ser comparsa en las Copas del Mundo. Tras el histórico empate contra Gales, este era el ambiente relajado en la concentración nacional en Estocolmo. Carvajal, el Mulo Gutiérrez, a presenciar cómo juega Nacho Treyes. Pero no todo era felicidad. El juego brusco de los galeses había provocado más lesiones en la selección, a tal grado que Jorge Romo tuvo que ser cargado tras el partido y quedaba fuera para el compromiso contra Hungría. El 15 de junio de 1958, varios aficionados mexicanos, entre ellos el Ratón Macías, aparecieron en las gradas del estadio de Sandviken para presenciar el cotejo, ya que el tricolor por primera vez en su historia tenía opciones de calificar a la segunda ronda, enfrentando a los entonces subcampeones del mundo. Pero la ilusión duró poco. En los primeros minutos, el Tigre Sepúlveda y Jesús del Muro se lesionaron dejando al equipo disminuido. Porque en aquella época
no había cambio. Hungría explotó las facilidades. Lajostichi marcaba los 19 minutos y arrancando el segundo tiempo, él mismo aprovechó una falla de la defensa improvisada para hacer el segundo. El 3-0 fue de Karol Isándor al 54 y al 69 Benšić hacía el cuarto y definitivo, provocando la euforia de los húngaros. Así terminaba el partido, con los jugadores mexicanos tristes y lastimados, pero que tendrían un recibimiento de héroes, pues no volvían al país con las manos vacías. Llegaban con un punto que entonces sabía. Sin duda, muy interesante las 13 aventuras de México en mundiales. Regresamos. En el Mundial de Chile 62, México gana su primer encuentro. No fue casualidad. El equipo mexicano venía de participar en el Mundial de 50, 54, 58 y 3 torneos panamericanos, el 52, 56 y 1960. Cargando la bandera nacional y al Chatito Ortiz lesionado. Así llegó la selección mexicana a suelo chileno para disputar el Mundial de 1962. El debut del equipo sería contra Brasil, el campeón del mundo con monstruos como Garrincha, Didi, Babá, Zagallo y el Rey Pelé. Aún así, no había miedo. El juego fue el 30 de mayo de 1962 en Viña del Mar y efectivamente, México ya no se veía tan inferior. Pelé pegaba pelotas en el travesaño y Chava Reyes respondía. Garrincha era marcado y neutralizado por el jamaicón Villegas y por Pedro Nájera. Así, el primer tiempo terminó 0-0. La resistencia mexicana duró solo 56 minutos. Los genios de Brasil habían despertado. Le ha quitado el balón y ahora sin embargo Pelé aprovecha un titubeo a un balón extraordinario y cae el primer gol en un titubeo mexicano. Cae el primer gol rematado por Zagallo. Y después, una jugada a lo Pelé. Pelé. El Brujo haciendo jugada, pero le han interceptado y entró con la fuerza de una locomotora. No hay quien lo pare y el disparo fabuloso de este señor Pelé. Así terminó el partido, 2-0 para Brasil. México había perdido otra vez en la cancha, pero también había ganado, por lo menos, el reconocimiento internacional. Mundial de Chile 1962. Tras la decorosa derrota en la presentación ante Brasil, la selección mexicana debía enfrentar a España. Fue el 3 de junio en Viña del Mar. Con la furia aparecían figuras mundiales, nombres míticos como Paco Gento, Peiró, Luis Suárez, Santa María y el gran Ferenc Puskás. Sin embargo, aquella tarde la gran estrella en el campo fue Antonio Carvajal, quien se cansó de atacar y salvar a la portería nacional. Sí, fue un juego casi perfecto que se echó a perder en los últimos 60 segundos. Todos lo presentían, incluso Nacho Treyes, quien intentó dar indicaciones a Alfredo del Águila para retrasar el partido en la última jugada. Un tiro de esquina a favor de México, pero nadie lo escuchó. Falta un minuto y créanme amigos que están viendo este partido, para mí es el minuto más angustioso que he pasado en mucho tiempo. La gente pide penalti, pero no lo es. No lo es. Se va Paco Gento en una jugada peligrosa, muy peligrosa para nosotros. Sigue avanzando, desbocado. Cuidado. Ahí está el gol. Ahí está el gol. De nada había servido la gran tarde de Carvajal, quien se quedó sentado, llorando. En una de sus actuaciones inolvidables, había recibido el gol más amargo en su vida. Esa fue una de las derrotas más dolorosas en los mundiales, tanto que la gente desde México mandaba telegramas a Chile para insultar a nuestros jugadores. Contra España había historia y orgullo. Fue la venganza de la noche triste para el fútbol mexicano. México llegaba sin goles y sin puntos a su último partido del Mundial de Chile 62 contra Checoslovaquia. Fue el 7 de junio, una fecha especial. México hizo el saque inicial. El Tigre Sepúlveda entregó la pelota a los checos. Después no pudo realizar una buena marca y en 13 segundos le habían amargado el cumpleaños a la Tota Carvajal. Primer avance amigos y primer gol. 11 minutos después, esta selección comenzó a demostrar por qué es considerada una de las más importantes en nuestra historia.
Héctor perdió el tiempo y ahora le entrega a Salvador Reyes. Ya se ha incorporado el quinteto. Un bonito quiebre de Reyes. Le pasaron a Héctor. Héctor a Del Águila. Del Águila a Héctor. Héctor dispara y ¡gol mexicano! ¡Gol mexicano! Perdió la bola Mazopus. Del Águila a Fello. México fue amo y señor de las acciones hasta el último minuto con esta jugada. Y ahora da un servicio hacia adelante, no, lo da y con las manos ha cortado la pelota el número 2, Lalá. El árbitro le reclaman al árbitro, pero el árbitro dice, sí señores, penalti, faltando medio minuto para terminar el partido. Se cuadra, avanza y... gol mexicano, amigos. Engañó totalmente a Schroy. Era inminente. El día esperado por todos había llegado. El público en Viña del Mar ovacionó de pie al equipo mexicano que había vencido al que sería el subcampeón mundial. Mientras que en la cancha todos fueron a abrazar a Antonio Carvajal para entregarle el mejor regalo de cumpleaños en su vida, el primer triunfo de México en las Copas del Mundo. Para el Mundial de Inglaterra 66 ya hay una etapa de preparación grande de más de 40 días y 2 giras de preparación, una en Santiago de Chile y 3 partidos previos en Europa contra Suiza, Irlanda del Norte e Italia. Era el Mundial de Inglaterra 1966. El 13 de julio, México saltaba a la cancha de Wembley para su debut contra Francia, sorprendiendo a todos al alinear a un jovencito de apenas 20 años llamado Enrique Borja. Supo que jugaría apenas unas horas antes del partido. Los nervios de la presentación desaparecieron pronto. Aarón Padilla lucía sus mejores fintas, Chava Reyes mostraba su clase y el chamaco Borja ponía a temblar a los franceses. ¡Anulado! ¡Anulado el gol! ¡Anulado el gol! ¡Anulado el gol! Contra Pinilla, pero anulado el gol por fuera de lugar. Lo anotó Borja y anularon el gol. El primer tiempo terminó 0-0, pero al inicio de la segunda mitad, otra vez apareció Enrique Borja para entrar a la historia. ¡Jugado! ¡Borja, no falles! ¡No falles! ¡Gol de México! ¡Gol de México! Y miren ustedes, ¡qué júbilo! ¡Gol de México! A ver si se lo anulan a este también. 14 minutos después se acabó el sueño, como siempre, por un error mexicano. Va a tirar, ¡gol! Desgraciadamente, una falla, un error, este maldito error que siempre nos acompaña. Pero el gran villano de la tarde no fue el Curita Chaires, sino el árbitro israelí Menachem Ashkenazi, quien además de haber anulado injustamente un gol de Enrique Borja, casi al final del partido, no marcó este claro penal cometido a Chava Reyes. Jugadas que pudieron haber significado el triunfo de México, que fue ampliamente mejor que Francia. Mundial de Inglaterra 66. El 16 de julio se presentaba el juego más importante para la selección mexicana en dicho certamen: enfrentar al anfitrión en el césped sagrado de Wembley, con la llamada alineación del miedo, ya que Nacho Treyes ese día decidió mandar a la cancha a 7 jugadores de vocación defensiva. Pero además, Isidoro Díaz y Chava Reyes tenían más responsabilidad de marca que en ataque. Al frente, solos quedaban los Pumas, Aarón Padilla y Enrique Borja. Pero una genialidad de Bobby Charlton acabó con el catenacho mexicano. Al que llegue primero a esa zona llegará en ventaja. Bobby Charlton tira. ¡Golazo extraordinario! ¡Golazo extraordinario de Bobby Charlton! Rendimos homenaje a un gran tiro. Nos agarraron fuera de balance. El segundo tiempo fue del mismo trámite, incluso con oportunidades de México para empatar. Nuevamente. ¡Qué bien! ¡Qué jugada más inteligente de Chava Reyes! Con la espalda dio el pase. Pero en la recta final apareció el eterno compañero de la selección, el error. ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué si tenemos la pelota en las manos hay que soltarla? ¿Por qué tiene que producirse el error en el momento crítico? ¿Por qué? 2-0 a favor de Inglaterra. Así
terminó el partido. De inmediato, las críticas del periodismo fueron feroces contra el planteamiento táctico, algo que hasta hoy ha sido defendido por los actores de aquel momento inolvidable. 19 de julio de 1966 en Wembley, México jugaba su último partido en el Mundial de Inglaterra contra Uruguay. Ese día, Nacho Treyes hizo un cambio en el equipo. Ignacio Calderón había dejado la portería y en su lugar apareció Antonio Carvajal, quien hasta entonces había visto ese Mundial en la banca. Las cámaras seguían a la tota, pues así escribía su nombre entre los inmortales del fútbol mundial. Ningún otro ser humano había podido lograr lo mismo que él: jugar 5 Copas del Mundo, desde 1950 hasta 1966. De ahí en adelante fue el Antonio Carvajal de siempre, seguro y brillante. Luis Chaires le da la salida, bola al centro y mire usted los reflejos de Antonio Carvajal. Esa fue la jugada más peligrosa de Uruguay. Los charrúas se preocuparon más por jalar y pegar para detener a la selección mexicana, que fue superior a los sudamericanos. Pero el gol no caía, a veces por la suerte. Rocha se va metiendo Cisneros, se metió y gol. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo pregunto, ¿por qué? Y también por Ladislao Mazurkiewicz, quien tuvo una de sus tardes extraordinarias. Y va a tirar Mercado. Mire nomás, qué bonita parada de Mazurkiewicz. El tiempo se fue extinguiendo. Con el empate, Uruguay calificaba a la segunda ronda y México quedaba eliminado. Pero no era lo único que cimbraría nuestra nación. Tras el silbatazo final, Carvajal hizo una oración bajo los postes y después con sus manos lo anunciaba al mundo. Ya no había más. El gran líder, el ídolo, se iba del fútbol. Así terminaba la participación de México en el Mundial inglés, y también nacía la leyenda del gran 5 copas, el mejor portero en la historia del fútbol nacional. Para el Mundial de 1970 se presentaron muchas situaciones. 3 lesionados: Carlos Calderón, Gamaliel Ramírez y Alberto Onofre. 2 jugadores suspendidos por no llegar a una concentración: Teto Cisneros y Gabriel Núñez. Y el día de la conferencia, para dar la lista de 22, había 2 borrones de Isidoro Díaz y Enrique Borja. Mayo de 1970, la fiesta del Mundial por primera vez había llegado a nuestro país. Sin embargo, en el seno de la selección no se vivía el ambiente festivo que disfrutaba el país. México dominó y tuvo las oportunidades más claras en el partido. Pero el gol no llegó. La URSS solo se dedicó a cometer faltas que le valió la primera tarjeta de amonestación en la historia. El partido terminó empatado a 0. México dejaba escapar una situación inmejorable para conseguir el segundo triunfo en las Copas del Mundo. Así, la fiesta del Azteca terminó en decepción y aburrimiento. Mundial de México 1970. Tras el empate del debut ante la URSS, el tricolor debía enfrentar a El Salvador. Por la presión, Raúl Cárdenas presentó una alineación muy ofensiva, con 4 delanteros: Valdivia, Fragoso y la aparición de Aarón Padilla junto con Enrique Borja. Pero a pesar de la agresividad del planteamiento, fue El Salvador el equipo que sorpresivamente tenía las llegadas más peligrosas. El disparo, el balón al poste, Calderón salvando y se ha salvado del Pipo Rodríguez. El Trino jugaba bien, fallaba Borja, después Valdivia, el Chalo, Padilla y hasta Nacho Calderón. Pero en el último minuto vino la jugada clave del partido. Padilla, Borja, el que se le va. Padilla, gol. Gol de Valdivia. Una volada perfecta de Aarón Padilla, mandando el centro para que Valdivia vean en cámara lenta. En el segundo tiempo, México aprovecha la desconcentración salvadoreña. Valdivia se metió y ahí está el gol. Segundo gol, señores. Horacio, a Fragoso, gol de la combinación perfecta, Gamo y Fragoso. Y por primera vez el público en el Azteca aparece bailando de felicidad en el juego donde México ha hecho más goles en la historia de los mundiales hasta hoy.
Mundial de México 1970. Era el 11 de junio y nuevamente el Estadio Azteca estaba a reventar para ver a la selección nacional. Después de golear a El Salvador, México y Bélgica jugaban un partido crucial. Con esa responsabilidad, México buscó la portería rival desde el arranque y al minuto 13 llegó la recompensa. A los líderes del área, falla José Luis González, mete el balón, falta sobre Valdivia dentro del área y el árbitro está indicando la falta, penalti en la zancadilla sobre Valdivia, penalti en la zancadilla sobre Valdivia. Reclama el equipo de Bélgica, la falta fue clara, empujón zancadilla sobre Valdivia. Los belgas reclamaron de forma airada, pues consideraban que en su barrida el defensa primero hizo contacto con el balón y después con el cabo Valdivia. El árbitro argentino Ángel Coereza se mantuvo firme y Gustavo Peña sería el encargado del tiro. Allá va Peña. Tiro penal. El capitán Peña, por falta a Valdivia, anota. México 1, Bélgica 0. Después, el drama se convirtió en entusiasmo. ¡Échale guinda San Pablo, mijo! ¡Venga de ahí, Fragoso! ¡Que va a venir el centro! Ahora Toño Munguía, con fe, no le hace, adelante. 13 minutos, amigos, nos separan de una distancia que hemos tardado en recorrer 40 años. Y se cumplió el objetivo. México había calificado a la segunda ronda por primera vez en 40 años de historia de los mundiales y el Calimán Guzmán fue considerado el héroe por la salvada prodigiosa. Con la calificación se da otro hecho histórico, ya que por primera vez la afición enloquecida por el entusiasmo sale a festejar al Ángel de la Independencia, convirtiéndolo desde entonces en la sede oficial para el júbilo provocado por la pasión de la selección nacional. Mundial de México 70. Para entonces ya había un exceso de confianza nocivo, pero la realidad llegó el 14 de junio en la Bombonera. México inició titubeante, quizá ya consciente de que enfrentaba al bicampeón del mundo. Sin embargo, en un momento de genialidad, el Tri puso a soñar a todo el país. ¡Ahí está José Luis! La reacción italiana llegó 10 minutos después de forma fortuita y polémica. Sigue la presión. Raso el disparo. ¡Gol! ¡Lo sorprendieron! Me daban impresión de que había salido. Vamos a verlo en la repetición. El cambio, una pierna. ¡Gol! En el festejo, Luigi Riva tuvo un altercado con Raúl Cárdenas, quien protestaba al árbitro que no se había detenido la jugada, cuando el asistente Kate Dunstan levantó su bandera al observar una falta cometida por Italia. Después, México tuvo un par de llegadas peligrosas y se cayó. Todo para buscar el empate. ¡Remate! ¡Y salvaron! ¿Por qué tiene que pasarle eso a México siempre? ¿Por qué le tiene que pasar eso? El remate que era el empate y surge un señor y la saca. Pero ¿por qué siempre contra nosotros? Riva quiere tirar de media vuelta. No lo dejan. Sí lo dejaron. Venía el tiro de media vuelta. Y finalmente el fenómeno habla. Un gol suave, tonto, bobo si se quiere, pero lo dejaron tirar con la zurda. Luigi Riva, el tiro de Dominguini. Y nuevamente, gol de Italia. Ahí terminó la gran jugada. Y vea usted el júbilo que tienen los italianos, cómo se lanzan al suelo, cómo festejan la victoria. Saben que están venciendo a un enemigo que fue digno. 4-1 el marcador final. El sueño se había terminado. México quedaba eliminado, pero dando un paso adelante en su desarrollo dentro de las Copas del Mundo. En el Mundial de México 70 pasó lo mismo que los Juegos Olímpicos de México 68. Se pensó que el deporte mexicano había dado el gran salto. No fue así. La selección fue eliminada para Alemania 74 y después esto es lo que sucedió en Argentina 78. El fracaso en el premundial de Haití 73 ocasionó un cambio absoluto en la selección nacional para afrontar la eliminatoria de Argentina 78.
José Antonio Roca fue nombrado técnico y decidió llamar a jugadores jóvenes para acabar con el recuerdo amargo de Haití y para que la gente volviera a creer en el tricolor. Con ese entusiasmo, la selección mexicana más joven en los mundiales llegó a Argentina, la sede Rosario, para enfrentar al primer rival, Túnez, equipo al que se menospreciaba por ser africano. El debut de Argentina 78 fue el 2 de junio en la casa del Rosario Central. La selección se presentaba con un uniforme innovador y una promesa, y la real capacidad era esta. México lucía sin idea para ir al frente y muy frágil a la defensiva, con destellos ante errores de los tunecinos, y solo así se presentó esta jugada. Jugó muy bien Toño de la Torre, centro de Toño, penalti en una mano muy clara que marca el árbitro, penalti al fondo. Daily, Arturo Vázquez allá la tira, ¡gol de México! El gol había caído en el último minuto del primer tiempo y todo hacía suponer que los pronósticos habrían de cumplirse. Sin embargo, en la segunda mitad la esperanza verde se diluyó. Cuando mejor jugaba México, vino el desengaño. Listo para tirar, la coloca, centro de Mohamed Akrebi, la pelota en Ali, tira, ¡gol! El equipo se rindió tras dos fallas, una de Gerardo Lugo y la más clara de Toño de la Torre. Grandes para el balompié, ahí es donde yo lo he hecho. Toño de la Torre aprovecha que el fuera de lugar no funciona. Toño clava, tira. Túnez respondió así. Equipo con buen espíritu, vean la entrada y de allí la nota. ¡Gol de allí! Un pase bárbaro que hizo Tarak y de allí vence la salida del arquero mexicano, vence la defensa y el golpe se siente en el fondo de este equipo mexicano. Esa fue la anhelada presentación en Argentina 78, cuando el sueño tricolor se convirtió en pesadilla. Mundial de Argentina 78. La derrota del equipo mexicano en su presentación ante Túnez decepcionó a casi todo el país. Los únicos que mantenían una gran moral eran precisamente los integrantes de la selección nacional, quienes para el segundo encuentro seguían soñando con un gran resultado, desdeñando que enfrentarían a Alemania, ni más ni menos que el campeón mundial. La cita fue el 6 de junio de 1978 en Córdoba. Fue un día fatal. Lo único positivo para la selección fue un comentario de Pelé en los primeros minutos. A mí me gustó cómo empezó México, con mucha voluntad y intentando con toda fuerza. Vamos a ver si tenemos un buen resultado para México. Después, todo se derrumbó. Se apoya atrás en Bertie Box, la arrancada del gran Bertie Box, veterano de la Copa del Mundo del 74. Buena media vuelta para el tiro. ¡Gol! ¡Gol de Alemania! Ya llega sección de tiro, abre por la punta derecha para Hansi Müller, Hansi tira, ¡gol! ¡Gol de Hansi Müller! México trató de reaccionar con esta triangulación. Abre sobre Wendy Mendizábal, su tiro de media distancia, prefiere la pared, bien correcto, viene el tiro, nada. Pelota afuera. Y con una chilena de Hugo Sánchez. Pero minutos más tarde vino una de las jugadas más ridículas en la historia. No hay hombres de apoyo para la salida lateral, lo hace sobre Wendy, un poco sorprendido, tiene que eludir a un contrario, la barrida es ya inútil, agarra bien Rummenigge la pelota, tiene enfrente la acción de Dieter Müller, sigue Rummenigge, ¡gol de Alemania! Era el tercer gol que costaba también una lesión de Pilar Reyes, quien ya no pudo continuar en el juego. No volvería del vestidor, donde fue atendido. El relevo fue Pedro Soto, quien continuó el suplicio. Un gol polaco, mientras aquí ¡gol! ¡Gol de Alemania! Tiro de media distancia de Alemania que pone las cosas en un rumbo absolutamente de goleada.
Apenas terminaba el primer tiempo y México ya estaba abajo 4-0. En la segunda mitad el castigo fue menos severo, con un gol más de Karl-Heinz Rummenigge y otro de Heinz Floge. La selección terminó masacrada con un 6-0 despiadado. Las llamas llegan al corazón de los aficionados mexicanos. Y entonces se da otro suceso memorable. Así se vivió aquel pasaje negro en la historia del fútbol nacional, el día de la mayor humillación al tricolor en una Copa del Mundo. Mundial de Argentina 78. La llamada Esperanza Verde para la afición se convirtió en el equipo más indigno del fútbol mexicano en menos de una semana. José Antonio Roca había modificado toda la defensa con excepción de Donini Vázquez Ayala, quien se mantenía como capitán. La medida parecía tener resultados, pues México juega sus mejores minutos del Mundial y solo es detenido por errores del árbitro iraní Jafar Namdar. Sin embargo, nuevamente se presenta un descuido tricolor y Polonia no perdonó. Nacho Flores arrastra Lato, toque sobre Cristóbal, al frente Toño de la Torre, sigue Cristóbal y finalmente Deina intenta y consigue abrir por la punta izquierda, desborde excelente, llegan dos para la posición de ataque, el tiro, ¡gol! En el segundo tiempo, el tricolor vuelve a la carga y encuentra lucidez gracias a Nacho Flores. Guantoya, segundo tiempo, traza el señor Leonardo Cuellar, clava perfecto, clava Flores, así fiebre a Gorgón, mete el centro, ¡gol de Rangel! ¡Gol de Rangel! Nacho Flores en la jugada grande y Rangel toca como viene y agarra a Tomasewski. México mantiene la presión, pero nuevamente la mala fortuna jugó contra los nuestros. La levanta Kasper Schak, la toca Deina, Lato brinca en el área, rebote de balón, tira Deina. Y aunque la selección buscó el empate, fue Boniek quien hizo un golazo para Polonia. México no merecía esto, dice. Boniek tira desde lejos, gol de Boniek. De nada habían servido los mejores momentos del tricolor en ese mundial tenebroso. Se había perdido otra vez y así terminó Argentina 70. Para el Mundial México 86, por primera vez la selección queda concentrada un año y no hay campeonato de liga. Esta fue la historia en el segundo Mundial celebrado en nuestro país. Era 1986 y México era la primer nación que albergaba 2 mundiales en la historia. La presentación tricolor fue el 3 de junio enfrentando a Bélgica. Los equipos estaban listos para la ceremonia de los himnos, pero pasaron casi 5 minutos formados sin que el acto protocolario iniciara. Las bocinas del Estadio Azteca habían fallado. Los equipos se dispusieron a jugar cuando repentinamente un coro de 110,000 asistentes comenzó a cantar el himno mexicano. Fue una transmisión público-equipo muy intensa. Luis Flores, también Hugo, aquí viene el balón hacia el centro, ¡gol! ¡Tirarte! México ya había sacado la presión y comenzó a lucir su mejor fútbol, pero la gente soñaba con celebrar un gol de su ídolo en el Azteca. La prensa esperaba que fuera temible en su tierra y el Pichichi parecía responder. El tiro de esquina, saca la pelota al centro, Aguirre. Pero la fiesta en la tribuna acabó 6 minutos después con una salida terrible de Pablo Larios. Salida de Larios y gol del equipo de Bélgica. Y así terminaba la historia. México ganó 2-1 en su presentación. Tuvieron que pasar 16 años para volver a celebrar una victoria mundialista. La anterior había sido contra el mismo rival y en el mismo estadio, pero en 1970. Era el 7 de junio y la selección nacional enfrentaba a Paraguay en su segundo partido del torneo. Tan solo habían transcurrido 2 minutos. Todavía gol, Luis Flores, gol del equipo de México.
México se salvó 2 veces antes de que viniera el gol. Entregando para Cañete, balón hacia el área, gol. Pero en la recta final del partido, Hugo volvió a ser fauleado en el área. Parecía llegar una sufrida victoria gracias al gran ídolo, pero no fue así. Viene Hugo, desvía el portero. Tras la falla siguieron los roces entre los equipos y no habría más. Paraguay festejó el empate que a México le supo a derrota. No hubo festejo. La alegría por el tricolor en el Mundial de casa se transformó en cuestionamiento. La selección nacional, tras su empate contra Paraguay en el segundo partido, había asegurado su calificación a los octavos de final, pero con muchos cuestionamientos. El primero era, desde entonces, el no dar espectáculo. Con ese ambiente, el tricolor debía enfrentar a Irak en el último juego de la fase de grupos. Aquel 11 de junio, México se presentaba en el Estadio Azteca con 3 cambios obligados, sin Carlos Muñoz, Mario Trejo y el más importante, sin Hugo Sánchez por suspensión. El Tri presionó desde el principio. Sin embargo, contra todo pronóstico, Irak también generaba oportunidades claras frente a Pablo Larios. A pesar del dominio, el primer tiempo terminó empatado a 0, provocando el abucheo del público. En la segunda mitad, la desesperación comenzó a apoderarse de México. Tuvo que aparecer un defensa para resolver el partido. Llegando de atrás de Quirarte, oportunidad aquí del equipo de México. ¡Gol! Golazo, golazo de Quirarte. México había ganado por la mínima diferencia, pero quedaba olvidado el resultado tan pobre, pues por primera vez en la historia se calificaba a la segunda ronda como líder de grupo. México había cumplido y su mejor momento estaba por venir. El 15 de junio la selección nacional aparecía en el Estadio Azteca para enfrentar a Bulgaria en los octavos de final. El Tri se presentaba con un solo delantero tras el regreso de Hugo Sánchez por suspensión. Pese a ello, el equipo muestra una gran vocación ofensiva gracias a un volante que ese día, desde el primer minuto, fue brillante. Amador al frente para Manuel Negrete. En esta jugada para Aguirre, Negrete. ¡Gol! En el segundo tiempo el dominio tricolor fue abrumador. Negrete siguió intentando jugadas espectaculares y colabora para el segundo gol. 9 de Bulgaria en su área. Viene centro cerrado. ¡Gol! Ese domingo en el Azteca, México dio la actuación más brillante de ese mundial. Todos los jugadores lucieron, incluido Pablo Larios, quien resolvió así las pocas llegadas de los búlgaros. Era la locura. México avanzaba por primera vez a un quinto partido, gracias a un gol de antología, el gol más hermoso de nuestro país en la historia de los mundiales. El 21 de junio, la selección nacional hacía una aparición histórica en el Estadio Universitario de Monterrey para disputar los cuartos de final contra Alemania. No había temor, se podía derrotar a la siempre poderosa selección germana. El tricolor inició jugando fuerte para demostrar que no estaba intimidado y que tenía argumentos para poder ganar. Era el momento clave, por lo que Bora decidió ingresar al Abuelo Cruz, quien a los 10 segundos anotó un gol. Tiro de Muñoz que está sacando Bremen. Todavía aquí, oportunidad, la media vuelta, el árbitro está señalando falta. 8 minutos después vino otra jugada polémica, un penal no marcado sobre Hugo Sánchez. México seguía dominando, pero el gol no caía. Así acabaron los 90 minutos. Eran necesarios los tiempos extra. Al minuto 10 del alargue, Javier Aguirre acabó con la ventaja numérica al hacerse expulsar por una falta en campo alemán. Entonces el agotamiento se apoderó de los nuestros. Primero cayó Quirarte acalambrado y después fue el ídolo. Hugo no podía más. No estaba, yo creo que físicamente como él hubiera querido. De hecho, el Pichichi tuvo que ser atendido prácticamente hasta el final del segundo tiempo extra. El empate se había mantenido, no había más. Todo debía resolverse en penales, con México en gran desventaja. Klaus Allofs anotó por Alemania, Negrete lo hizo por México. Bremen no perdonaba, pero Quirarte sí. Mateus fue contundente y Raúl Servín volvía a fallar. Todo dependía de Littbarski y anotó. México estaba eliminado. Puros defensas.
Entonces ahí das ventajas y ahí se perdió el partido. La gente despidió con aplausos a los alemanes y salió a las calles para reconocer el esfuerzo de su selección. Así concluía la mejor actuación de México en los mundiales hasta hoy, pero había nacido nuestra gran maldición con los penales. Ahí en México 86 empezó la historia fatídica de los penales. Después México fue suspendido por el caso de los cachirules. Sin embargo, en Estados Unidos 94 ganó el grupo de la muerte. Era el Mundial de Estados Unidos 94 y también el regreso de la selección mexicana a la máxima justa futbolística del orbe tras la vergonzosa suspensión de los cachirules en 1988. La presentación fue el 19 de junio en Washington, frente a un misterioso equipo noruego. La ceremonia de los himnos se retrasó varios minutos, hasta que por fin pudieron escucharse los acordes de nuestro canto patriótico. El partido comenzó y el estilo noruego resultó especialmente incómodo para México. El equipo mexicano apenas pudo armar un par de jugadas peligrosas al frente en el primer tiempo, que terminó sin goles. Se acabó la primera parte. Pero en la segunda mitad, el Tri fue más peligroso con tiros de media distancia y con el talento de Hugo Sánchez. Noruega se fue encima. Bjorkford entre dos, le cometieron falta. No, ley de la ventaja, tiro, gol. Esa tarde fue negra para México, pero sobre todo para Sague. Luis había fallado una jugada de gol al principio del segundo tiempo y se le condenó por esta increíble en el último minuto de juego. Aquí en el envío largo buscando a Sague entre dos torres, la pelota para Ramón, Ramón la tiene, Ramón. A pesar de la derrota, algunos aficionados salieron al Ángel de la Independencia. Para ellos, el simple hecho de regresar a los mundiales tras el castigo fue suficiente para celebrar. El 28 de junio, México e Italia saltaban a la cancha del Robert F. Kennedy en Washington para jugar el último partido de la primera ronda. Era la Italia de Paolo Maldini, de Albertini y del genio Roberto Baggio, pero ninguno de ellos apareció. El juego empezó con poco fútbol y muchas patadas por parte de ambos equipos. México tuvo su primera llegada peligrosa hasta el minuto 40. Buscando la pelota y Hermosillo, le va a quedar al Beto. ¡El Beto disparo! ¡A tiro de esquina el arquero! Campos estaba certero ante los embates italianos y México respondía con un gol anulado a Sague por fuera de lugar. ¡No es fuera de lugar! ¡Vamos a ver, Sague! ¡Balón! ¡Fuera de lugar! Los últimos minutos se convirtieron en siglos. México estaba consiguiendo algo histórico: empatar con un grande del fútbol mundial, gigante que en ese momento se sentía eliminado. El júbilo se desató entre el público. Por primera vez en la historia, México calificaba como primer lugar de grupo en un mundial fuera de nuestro país. Eran los octavos de final. Como en el Mundial de México 86, el tricolor debía enfrentar a Bulgaria, pero en el Giant Stadium de Nueva York. Era la mejor Bulgaria de la historia. Y apenas habían transcurrido 6 minutos cuando la historia nos mostró que sería diferente. Y en el tiro, ¡palo! ¡Vaya cañonazo! ¡Se salvó México! Y tras el susto llegó la esperanza. Sague está muy solo, la bajó Saguiño. ¡Falta y penalti! ¡García! Con las fuerzas neutralizadas, la gente encontró una solución en la banca de México y la comenzó a pedir. El estadio clama por Hugo Sánchez. Sí, es cierto, está la gente pidiendo a Hugo Sánchez. La expectación creció cuando Hugo fue llamado a la banca por Miguel Mejía Barón. Dialogaron, pero jamás entró. En los tiempos extra no entró Hugo ni nadie más. Miguel Mejía Barón no hizo cambios. El empate se mantuvo. El destino volvía a llevar a México hasta el drama de los penales. México anotaba su primer penal después de 4 turnos. La suerte del Tri estaba en los pies de Lechkov y no perdonó. El llanto de García Aspe resumía el dolor del equipo. Para la opinión popular, el gran culpable era Miguel Mejía Barón por haberse guardado los cambios en ese partido. Así terminaba una nueva ilusión. Bulgaria no era el verdugo. El mayor enemigo en la historia de México ya era
el maldito penal. Quizá una de las etapas de preparación más amplia la recibió Manuel Lapuente previo a Francia 98, donde un coreano hizo cambiar totalmente la historia. Mundial de Francia 98. Era el 13 de junio. En el vestidor de México, el Cabrito Arellano veía las fotos de sus hijos. Manuel Lapuente daba las últimas indicaciones a sus volantes, mientras Alberto García Aspe se encomendaba a la Virgen. Eran los instantes previos a la presentación de ese mundial, que así se vivieron en la intimidad. El rival era Corea del Sur, la sede del Lyon, y desde el comienzo del juego, la superioridad del tricolor fue evidente. No obstante, se presentó esta jugada al minuto 28. Ha Seok-Yu cobró la falta. Duilio Davino desvió accidentalmente el balón y de forma inmerecida, Corea se ponía al frente en el marcador. El gusto le duró muy poco a los asiáticos, al ser expulsado el mismo Ha Seok-Yu por una falta sobre Ramón Ramírez 2 minutos después del gol. Entonces, los nuestros se descontrolaron y comenzaron a tirarse en el área coreana en varias ocasiones, buscando un penal que jamás se marcó. Así terminó la primera mitad. Para el complemento, aparecían Ricardo Peláez y Jesús Arellano en el campo. Y rápido, a los 6 minutos, las modificaciones dieron resultado. Y lo que seguía fue espectacular. Los coreanos y el mundo quedaron asombrados cuando Cuauhtémoc Blanco hizo esta jugada. Era algo nunca antes visto, por lo que Cuauhtémoc la volvió a ejecutar. Y poco después, México le dio la vuelta al marcador con un gol anotado por 2 jugadores. 10 minutos más tarde, México aseguraba una victoria contundente. El partido terminó así, 3-1 a favor de los nuestros. Ya habían sorprendido al mundo con su reacción ante Corea y con la Cuauhtémiña, el legado de México al fútbol. Mundial de Francia 98. Tras la victoria frente a Corea, el ambiente en el seno de la selección se relajó. México llegó a Burdeos para su segundo partido el 20 de junio contra Bélgica. El tricolor tuvo un inicio feroz en ese partido, inclusive con un disparo al travesaño de Jaime Ordiales. Sin embargo, la gran exhibición mexicana fue arruinada por el árbitro escocés Hugh Dallas, quien expulsó a Pavel Pardo injustamente. Servicio de Oliveira. ¡Hay cuidado, hay peligro! ¡Gol! ¡Lili! Llega Vilmo después de que Nilis tocó ahí. Vilmo hace el gol. El primer tiempo terminó con una inmerecida ventaja para los belgas. La segunda mitad inició peor. Apenas a los 2 minutos, Marc Wilmots aprovechó la tibieza en la marca de Duilio Davino e hizo el segundo gol. Bélgica parecía encaminarse a una victoria segura. Aquí viene Bélgica, hay peligro otra vez. Claudio aguanta el disparo, gol. Nos han hecho el segundo. Con el 2-0, el Tri lucía perdido. Fueron 6 minutos de angustia hasta que apareció la garra de aquella selección mexicana. Ramón Ramírez fue fauleado dentro del área belga por Verhaien, quien fue expulsado. Alberto García Aspe era el encargado de tirarlo y revivir a México. Y Beto García Aspe de pierna izquierda, el disparo, gol. ¡Gol! La metió Beto García Aspe, le ha pegado correctamente. México está haciendo su... Y 7 minutos después, Cuauhtémoc haría realidad lo que parecía un sueño. Llega Ramón, el servicio, Cuauhtémoc, ¡gol! El empate era el reflejo del extraordinario espíritu de aquella selección. La gente en México estalló de júbilo, orgullosa por el bravo linaje de su tricolor. Mundial de Francia 98. México se jugaba la calificación a la segunda ronda. Ilusión que se derrumbaba rápidamente, pues a los 4 minutos, Philippe Cocu ponía en ventaja a los holandeses. ¡Cuidado! ¡La tiene el gol! 14 minutos después, Ronald de Boer parecía mandar al Tri de regreso a casa. ¡Disparo! Para
Para la segunda mitad, Manuel Lapuente mandó a la cancha los relevos de lujo. Primero Jesús Arellano y después a Ricardo Peláez. Esa mentalidad resucitó al equipo. ¡Cabezazo! Entonces, la inspiración llegó al equipo nacional, pero el gol no caía. Un empate con 10 hombres contra Holanda arrojada hacia el área mexicana parecía imposible. Y sin embargo, no lo fue. Tri hizo el milagro en el último segundo. 8, aquí viene Luis Matador. México se volvía a robar los elogios de todo el mundo. Al vestidor llegó Plácido Domingo, tan emocionado como miles de mexicanos que salieron a festejar la calificación heroica a octavos de final. Mundial de Francia 98. Tras una admirable fase de grupos, la selección mexicana debía enfrentar a la siempre favorita Alemania. La cita fue el 29 de junio en Montpellier. El equipo mexicano arrancó con 2 sorpresas. La primera, su descaro, jugando sin ningún respeto a los alemanes. El primer tiempo terminó 0-0 a pesar de que Alemania tuvo las oportunidades más claras que no fueron al marcador, gracias a las atajadas de Jorge Campos y al travesaño tras un disparo de Bierhoff. Pero el segundo tiempo fue distinto. Tan solo al minuto 2, México parecía encontrar el día esperado por nuestra historia. Luego vinieron instantes de emoción y agobio, con una jugada que cambió el destino. Arellano disparó. ¡Gol! Cuauhtémoc la tiene, la toca el Matador. El ímpetu comenzó a desordenar al equipo mexicano y se dio un movimiento hasta hoy cuestionado. Claudio Suárez apareció como volante, intercambiando la posición con Raúl Rodrigo Lara. Así, Jürgen Klinsmann apareció en el área con un disparo que pasó entre los pies de Lara y era el empate. A 4 minutos del final, Oliver Bierhoff mató el sueño tricolor, otra vez, aprovechando la inexperiencia de Lara como central. El llanto de la eliminación fue incontenible. México se despidió entre aplausos y a Luis Hernández se le recordó desde entonces tanto por sus 4 goles en ese mundial como por la gran falla que pudo acabar con los alemanes. El equipo fue recibido en México por una multitud, dolida por la eliminación, pero orgullosa por la gallardía de aquella selección del 98. Mundial de Corea y Japón 2002. El rival era Croacia, un equipo plagado de estrellas como Zucker, Prosinecki y Jarni. Aquí viene este servicio largo, el remate. ¡El Conejo! Lo que apareció fue la Cuauhtemiña otra vez en el Mundial. Y aunque el Conejo Pérez seguía siendo la figura del partido con sus atajadas, en el segundo tiempo fue la genialidad de Cuauhtémoc la que marcó la diferencia. El festejo fue hacia el cielo, lo que provocó el llanto de la mamá de Cuauhtémoc en la tribuna. Y es que estaba dedicado a la abuela del ídolo, fallecida días antes de aquel juego. México se adueñó de la pelota durante casi todo el segundo tiempo. Sin embargo, en el último minuto, Croacia estuvo cerca de lo peor. El drama había terminado. México ganaba así en el debut del primer mundial de Asia. En el segundo partido de México en la Copa, el 9 de junio en Miyagi, Japón. El juego inició y en tan solo 5 minutos, Ecuador parecía hacer valer sus palabras. Es una salida importante, vean cómo gambetea. El servicio Delgado. Tras el gol, el equipo mexicano se adueñó de la pelota y 20 minutos después, también del marcador. ¡Ahí Jared! El Tri ya no soltaría el dominio en el partido y en el segundo tiempo apareció la técnica que los ecuatorianos habían subestimado. Pica Johan, Borghetti, Johan. Aquí viene Torrado, tiene al costado el disparo. Los minutos más emocionantes estaban por comenzar. Primero, con esta gran llegada de Borghetti. Juego de Cuauhtémoc, callaba Borghetti, le pega. ¡Uy! ¡Qué cerca, Dios mío! ¡Cuidado! ¡El Conejo! Así, México tenía ya medio boleto para la segunda ronda y de paso, le había contestado a Iván Hurtado. México se medía contra Italia en la máxima justa futbolística.
La Italia de Buffon, Maldini, Cannavaro, Totti, Vieri y Del Piero. Al minuto 12 vino el primer susto. Filippo Inzaghi había encontrado el gol, pero que fue anulado injustamente para los italianos por un fuera de juego que no existió. México se había salvado. Fue hasta el minuto 34, pero fue magistral. Atrás para Cuauhtémoc, se mueve Johan, se mueve Borghetti. Balón para Borghetti que cabecea así. ¡Gol! ¡Golazo! ¡De México! ¡Borghetti! ¡Me pongo de pie! Hasta ahí, Italia estaba eliminada. Por eso en el segundo tiempo se lanzaron ferozmente al ataque. Óscar Pérez fue la figura. Pocos minutos después, estuvo a punto de caer uno de los mejores goles de ese mundial, que hubiera eliminado a un grande. ¡Suya, Gareth! Un descuido de los nuestros fue fatal. ¡Gol de Italia! Los últimos 4 minutos fueron así. La selección paseando la pelota sin cruzar medio campo y los italianos simplemente esperando el silbatazo final. Con el empate, los dos estaban calificados y el Tri era primer lugar de grupo. México debía enfrentar a su mayor rival futbolístico en octavos de final, Estados Unidos. Era el día esperado por todos para demostrar que México seguía siendo el mejor, pero no sucedió. Apenas iba el minuto 8, cuando el Tri fue presa de la fatalidad y el desacierto. Tras este pelotazo, Chava Carmona comete falta. Estados Unidos reanuda con Madruguete mientras Torrado, Braulio y Carmona voltean a ver al árbitro y nadie obstruye la reanudación del juego. Claudio Reina sale a toda velocidad. Carmona se entrega en una barrida deficiente. Y después, Ramón Morales, quien nunca lo alcanza. Reina saca una diagonal retrasada hacia un solitario Brian McBride, quien así sentencia el partido. Con esto, el tricolor se desplomó. Y así apareció en nuestra historia Landon Donovan. La historia estaba escrita. Era la eliminación más amarga que se podía tener en un mundial. Así acabó el sueño asiático, con la derrota más humillante para el fútbol mexicano. Sin lugar a dudas, de menos a más de ser eliminado frecuentemente en primera ronda, ahora México es un asistente frecuente en la segunda fase. Continuamos. Mundial de Alemania 2006, el del inicio más difícil para una selección mexicana. 4 días antes del primer partido contra Irán, falleció el padre de Osvaldo Sánchez en Guadalajara. La noticia sacudió al tricolor en Alemania, sobre todo cuando el portero decidió viajar a México para despedir a su papá. Nadie esperaba que Osvaldo pudiera jugar el primer partido, pues regresó a la concentración tan solo un día antes del debut, cansado y devastado por el color. Sin embargo, aquel 11 de junio en Nuremberg, Osvaldo apareció en el cuadro titular y fue recibido por una ovación del público y un ramo de flores como condolencias de la selección iraní. Osvaldo era el centro de atención y quizá el punto más vulnerable. Pero a los 10 minutos de juego, Osvaldo demostró que estaba más concentrado que nunca con esta atacada. Y no lo agarró de milagro, otro servicio, remate. ¡Osvaldo! Y el equipo pronto le respondió. Aquí viene Pavel, ahí está el servicio, el remate. Sin embargo, Irán reaccionó. Tras un tiro de esquina, Osvaldo alcanza a rechazar el primer remate, pero el balón le quedó a Golmohmadi, quien así empató el encuentro. Pero el segundo tiempo fue todo de México en una gran tarde de Omar Bravo. Contra uno, para luego tener ventaja. Esa puede ser Niña. ¡Tuya, Bravo! ¡Tuya! De Ciña, quien se convirtió en el primer naturalizado que hizo un gol para México en un mundial. Tiene la apertura, Mario Méndez, brazo, solo Piquín, cabezazo. Ciña, 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 Ciña. El triunfo ya era de los nuestros. Al
final del encuentro, Osvaldo se desplomó ahogado en llanto. Había cumplido el sueño de su padre cuando él ya no estaba. Así concluía una de las historias más conmovedoras de la selección nacional, con el luto y el reconocimiento a Osvaldo Sánchez. Mundial de Alemania 2006. El 16 de junio, México debía enfrentar a Angola en Hannover. Ese día, por primera vez en la historia de los mundiales, la selección iniciaba un partido con dos jugadores naturalizados, Ciña y el Guille Franco. Tras el triunfo ante Irán en la presentación, para muchos, Angola significaba 3 puntos seguros, pero el juego fue tal y como se esperaba. El inicio fue prometedor. Rafa Márquez reventaba el poste en los primeros minutos y más tarde, el Guille Franco perdonaba a los africanos. Pero hasta ahí, México dominaba el juego, más su producción fue nula. Osvaldo pedía calma, Márquez comenzaba a molestarse con sus compañeros, lo mismo que la Volpe desde la banca. Así terminaba el primer tiempo, con un tricolor que empezaba a preocupar. El complemento tuvo un inicio polémico, con un penal que no fue marcado sobre el Guille Franco. Pero México seguía dominando y también fallando. Primero Franco y luego Arellano. Después, Omar Bravo. La inoperancia de Angola fue mayor cuando al minuto 79 se quedó con 10 hombres por la expulsión de André. Pero la historia ni así cambió. Quiquín no entró certero y Bravo siguió fallando ante la desesperación del técnico nacional. Además, el portero angoleño fue la figura. Márquez está solo, viene con Rafa. Se mueve Quiquín. Márquez le pega. ¡Yo, Ricardo! ¡Iba a ser un golazo! Tras 90 minutos, México fue incapaz de hacer un gol. Angola festejó el empate como un triunfo, mientras que para los nuestros, el resultado dejó un sabor a derrota, menos para el técnico nacional. Sí, lo que estaba destinado para una celebración quedó convertido en cuestionamientos que enturbiaron aún más el difícil entorno tricolor. Mundial de Alemania 2006. Tras el empate ante Angola, el ambiente en torno a la selección mexicana cambió. Ricardo Lavolpe desató la guerra contra los medios al aventar agua a algunos fotógrafos. Con ese entorno, el tricolor se presentó en Gelsenkirchen para jugarse la calificación a la segunda ronda ante el rival más complicado, Portugal. Selección que con el primer lugar asegurado decidió darle descanso a Deco y Cristiano Ronaldo. De las grandes estrellas lusitanas, solo Luis Figo tomó parte en el partido. En tan solo 6 minutos, Maniche ratificaba la crisis tricolor. Cuidado. Nos hicieron el primero. Maniche, en una buena jugada que sale por el lado derecho. Se veía venir por ese grito de cuidado. Aún faltaba lo peor. Rafa Márquez vivía una de sus tardes más negras, equivocando todos sus pases y para colmo, cometiendo un penal. Entonces, la calificación de México estaba en peligro. Aquí está el disparo, gol. Sin embargo, a los 5 minutos vino la reacción que le daba esperanza a la verde. Y en el segundo tiempo, el Tri parecía dejar este letargo con una jugada brillante que provocaba un penal polémico. Era la oportunidad esperada, un gol que aseguraría la calificación, pero que jamás llegó. Poco después, Luis Pérez fue expulsado por intentar engañar al árbitro, situación que pudo influir para que el silbante Lubos Mitchell no se atreviera a marcar un claro penal sobre Omar Bravo. Así, el tiempo había terminado y México avanzaba a la siguiente fase con suspenso por el empate entre Irán y Angola. México ya estaba en la segunda ronda, con un fútbol que a nadie permitía soñar. Mundial de Alemania 2006. Era la ciudad de Leipzig el 24 de junio. México y Argentina saltaban a la cancha en la ronda de los octavos de final.
era el gran favorito, pero apenas al minuto 6, México le decía al mundo que el desenlace podía ser diferente. La alegría fue efímera. Tan solo 4 minutos después, Argentina hacía valer su condición de equipo grande. En adelante, el juego se volvió dramático. Osvaldo se encargó de arruinar una oportunidad muy clara de Hernán Crespo. Y poco después, fue Abondancieri quien con una magistral atajada impedía el gol de Borghetti. Pero la fortuna también juega y ese día tomó partido por Argentina. Al minuto 38, Abel Pardo salió lesionado, situación que afectó el medio campo y la distribución del balón. Y en el segundo tiempo fue Andrés Guardado, quien a pesar de jugar su primer partido en mundiales, se había distinguido por ser uno de los mejores en la cancha. Aún así, México daba su mejor partido en el mundial y la tensión se mantuvo sobre todo con la entrada de Lionel Messi. Sin embargo, Borghetti seguía siendo un peligro en el área argentina y Osvaldo lucía infranqueable en la meta nacional. Osvaldo está aguantando hasta el último momento. El empate se mantuvo. Otra vez, México debía sufrir los extenuantes tiempos extra para hacer historia o quedarse como siempre. En esos 30 minutos más no hubo errores de los nuestros, sino una genialidad irrepetible de los argentinos fue la que marcó el destino. ¡Tiro! Dentro de la jugada, servicio de Juanpi. Como la baja pecho, es un gol impresionante, un golazo, La ventaja fue manejada por los argentinos a su manera, quedándose ellos con el triunfo y nosotros con el triste consuelo de siempre. No añadió nada, es increíble, no añadió nada. ¡Qué bárbaro, qué malo eres! Es la historia de México en los mundiales, una historia ávida de revanchas y espléndida. Esta fue la historia de las 13 participaciones de México en Copa del Mundo. 6 calificaciones, 2 veces se llegó hasta cuartos de final y en 4 ocasiones consecutivas, las más recientes, hasta octavos de final. La tendencia dice que cada vez está más cerca volver a los cuartos de final. Ojalá y sea en Sudáfrica 2010. Muchas gracias por acompañarnos. Pásenla bien.